El comandante Jake Morrison caminaba lentamente por el suelo metálico de la plataforma de observación. Sus botas producían un suave chasquido con cada paso a través de la enorme ventana que tenía delante. Podía ver cientos de naves alienígenas moviéndose por el espacio como puntos brillantes en la oscuridad. Algunas naves eran tan pequeñas como casas, otras más grandes que ciudades enteras. Todas se movían en líneas perfectas, siguiendo las rutas de viaje seguras que conectaban diferentes mundos a lo largo de la galaxia. Punto. Jake llevaba 3 horas observando estas naves, pero nunca se cansaba de la vista. Las naves de los acuarios con forma de pez se movían junto a los seres de cristal de Centur. Los altos y delgados comerciantes boranos volaban junto a los pequeños y peludos mordisqueadores que siempre viajaban en grupos. Todas las especies conocidas de la galaxia acudían a la estación espacial Harmony Prime para comprar, vender y hablar entre sí. Todas las especies excepto una. Jake apretó la mano contra la fría ventana y miró hacia el espacio vacío en la distancia. Allá afuera, más allá de las concurridas rutas marítimas y de los últimos puestos comerciales, se encontraba una zona oscura del espacio a la que ningún extraterrestre había entrado en más de 200 años. Los humanos vivían allí, en algún lugar de esa zona prohibida, y nadie sabía por qué se habían aislado del resto de la galaxia. La puerta tras Jake emitió un suave zumbido al abrirse. La DRA. Lisa Kane entró en la habitación con una tableta en las manos. Llevaba el pelo largo y castaño recogido en una sencilla coleta y parecía cansada. Lisa había pasado los últimos 10 años de su vida intentando comprender por qué los humanos habían desaparecido de la sociedad galáctica. Jake, tenemos que hablar, dijo Lisa, acercándose a él junto a la ventana. La reunión del consejo de esta mañana fue mala. Realmente mala. Jake se giró para mirarla. El rostro de Lisa estaba serio y él pudo ver la preocupación en sus ojos verdes. ¿Qué pasó?, preguntó el almirante Rodríguez enfadado. Lisa dijo, 3 naves más desaparecieron la semana pasada. Todas estaban explorando cerca del espacio humano y ahora simplemente desaparecieron. No hay mensajes, ni restos, nada. El Consejo Galáctico cree que los humanos se están volviendo peligrosos. Jake sintió un nudo en el estómago. Había oído rumores sobre naves desaparecidas, pero esperaba que solo fueran cuentos. ¿Cuántas naves hemos perdido ya?, respondió Lisa. 15 en los últimos 5 años. Todas desaparecieron al acercarse al límite del territorio humano. Las señales de advertencia automáticas siguen funcionando, indicando a todos que se mantengan alejados, pero algunos exploradores no las escuchan. Jake volvió a mirar por la ventana. En algún lugar de ese espacio oscuro, los humanos vivían completamente separados del resto de la galaxia. Hace 237 años, los humanos habían sido miembros activos de la Sociedad Galáctica. Habían comerciado con otras especies, compartido tecnología e incluso ayudado a librar guerras contra enemigos comunes. De repente, se habían retirado a su propio rincón del espacio y habían colocado barreras que advertían a todos que se mantuvieran alejados. ¿Qué quiere hacer el Consejo?, preguntó Jake a Dot. Lisa tocó su tableta y una imagen holográfica apareció en el aire entre ellos. Mostraba un mapa de la galaxia con áreas de diferentes colores que marcaban dónde vivía cada especie. El territorio humano estaba marcado en rojo con símbolos de advertencia alrededor de sus límites. Quieren enviar una gran flota de exploración al espacio humano. Lisa dijo, el almirante Rodríguez cree que los humanos podrían estar planeando algo hostil. Algunos miembros del Consejo creen que están construyendo armas o formando un ejército. Jake negó con la cabeza. Eso no tiene sentido. Si los humanos quisieran atacarnos, ¿por qué se esconderían tanto tiempo? ¿Por qué no lo hacen? Estoy de acuerdo contigo, dijo Lisa. Pero el miedo hace que la gente piense cosas extrañas. El delegado Cepriano dijo algo ayer que me preocupó. Dijo que si los humanos no se explican pronto, el Consejo podría decidir que son una amenaza que debe ser eliminada. La idea de una guerra con los humanos le daba asco a Jake. Había estudiado historia humana en la escuela y sabía que podían ser feroces luchadores cuando se veían amenazados. Pero también sabía que habían sido vecinos pacíficos durante muchos años antes de su retirada. ¿Quién liderará esta flota de exploración?, preguntó Jake. El capitán Tony Miller, respondió Lisa. Es un buen oficial, justo y cuidadoso. La flota tendrá naves de 12 especies diferentes, incluyéndonos a nosotros. Quieren demostrar a los humanos que esto es un esfuerzo conjunto, no un ataque. Jake observó a un grupo de naves que roían por la ventana. Los pequeños alienígenas peludos eran conocidos por su curiosidad por todo,
pero incluso ellos habían aprendido a mantenerse alejados del espacio humano después de que algunas de sus naves exploradoras nunca regresaran. ¿Cuándo se van?, preguntó Jake. La semana que viene, dijo Lisa. Jake, tengo un mal presentimiento sobre esto. Algo sucedió que hizo que los humanos se alejaran de nosotros. Algo grave. No decidieron convertirse en ermitaños sin motivo alguno. Jake llevaba años pensando lo mismo. En todos sus estudios de diferentes culturas alienígenas, nunca había encontrado otro ejemplo de una especie entera que se separara voluntariamente de la sociedad galáctica. Tenía que haber una razón, y Jake sospechaba que era más importante de lo que nadie creía. Quizás nos estén protegiendo de algo, dijo Jake en voz baja. Lisa lo miró sorprendida. ¿Qué quieres decir? Piénsalo, dijo Jake. Los humanos siempre eran los que se preocupaban por los peligros que otras especies ignoraban. Eran paranoicos con la seguridad, siempre atentos a las amenazas que pudieran surgir. ¿Y si encontraban algo? ¿Y si descubrían un peligro tan terrible que tuvieran que aislarse para afrontarlo? Lisa guardó silencio un largo rato, pensando en las palabras de Jake. Finalmente, habló. Si eso era cierto, entonces la flota del capitán Miller podría estar afrontando más peligro del que imaginaban. Al otro lado de la ventana, las naves alienígenas continuaban su pacífica danza por el espacio, sin saber que sus tranquilas vidas podrían estar a punto de cambiar para siempre. En algún lugar de la oscuridad, los humanos esperaban en su zona prohibida, guardando secretos que podrían transformar toda la galaxia. Jake Morrison observaba las estrellas y se preguntaba si todos vivirían para descubrir la verdad sobre por qué ninguna especie entra en el espacio humano. Pronto entenderían por qué, y Jake sospechaba que la respuesta los aterrorizaría a todos. El capitán Tony Miller se encontraba en el puente de su nave, la Starbound, observando cómo las estrellas cambiaban lentamente de posición a medida que viajaban por el espacio. Su tripulación provenía de 12 mundos diferentes, cada uno con habilidades especiales que podrían ayudarles a comprender qué les había sucedido a los humanos. La nave estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de los motores y el suave pitido de los sistemas informáticos. La teniente Amy Carter estaba sentada en la estación de comunicaciones, moviendo los dedos rápidamente sobre los botones de control. Su trabajo consistía en escuchar cualquier señal proveniente del espacio humano, pero durante los últimos 3 días no había oído nada. La habitual charla de radio que llenaba el espacio cerca de cada mundo habitado había desaparecido por completo. «Capitán Miller», dijo Amy, girándose en su silla para mirarlo. «Sigo sin recibir nada en ninguna frecuencia. No hay transmisiones de emergencia, ni tráfico comercial, ni señales militares. Es como si el espacio estuviera completamente vacío». Tony se acercó a su puesto y miró las pantallas. Normalmente, las pantallas estarían llenas de líneas que mostraban diferentes señales de radio, pero ahora estaban casi en blanco. Solo el lejano ruido de fondo de las estrellas llenaba los altavoces. «Sigue intentándolo», dijo Tony. «Escanea todas las frecuencias que conocemos». El ingeniero jefe Ben Parker levantó la vista de su puesto de trabajo. Era un hombre bajo y corpulento con manchas de grasa en el uniforme por trabajar en los motores de la nave. «Capitán, detecto algo extraño en los sensores. Las balizas de advertencia automáticas que han estado transmitiendo durante 200 años simplemente dejaron de funcionar». Tony sintió un vuelco en el estómago. Esas balizas de advertencia habían sido la única señal de actividad humana durante más de 2 siglos. Habían transmitido el mismo mensaje en todos los idiomas conocidos. «Regresa. Esta es tu única advertencia». Las naves de todas las especies habían aprendido a respetarlas. Advertencias. Después de que las primeras naves que las ignoraron nunca regresaran. ¿Cuándo se detuvieron?, preguntó Tony. «Hace unos 3 meses», respondió Ben. «La fuente de energía que usaban finalmente se agotó. ¿Se apagó o alguien las apagó?». «La DRA». Elena Rodríguez entró al puente con una tableta. Era la experta de la flota en el estudio de civilizaciones antiguas en mundos muertos. Su trabajo consistía en examinar cualquier ruina o artefacto que pudieran encontrar en el espacio humano. «Capitán, estamos empezando a encontrar escombros», dijo Elena. «Los restos de las naves de exploración desaparecidas están dispersos por este sistema estelar. Estoy detectando fragmentos de metal que coinciden con los diseños de Ceprianal y las señales de energía de los motores Boran». Tony miró la pantalla principal donde Elena había mostrado sus hallazgos. Los puntos rojos mostraban donde flotaban en el espacio fragmentos de naves destruidas.
Los escombros se extendían a lo largo de millones de kilómetros, lo que sugería que las naves habían sido destruidas y luego dispersadas por el movimiento del sistema solar. ¿Puede decir que las destruyó?, preguntó Tony. Elena negó con la cabeza. Los patrones de daños no se parecen a nada en nuestra base de datos. El metal ha sido cortado y fundido de maneras que sugieren armas que no comprendemos. Lo que sea que haya golpeado estas naves utiliza tecnología que opera con principios nunca antes vistos. Amy se incorporó de repente en su puesto. Capitán, capto algo. Es muy débil, pero hay una señal que viene de las profundidades del espacio humano. No es un mensaje, solo un patrón repetitivo de sonidos. Tony escuchó mientras Amy pasaba la señal por los altavoces. Era una serie de pulsos rítmicos bajos que parecían seguir un patrón matemático. El sonido era inquietante y extraño, diferente a cualquier método de comunicación utilizado por las especies conocidas. ¿Podría ser una señal de socorro?, preguntó Tony. No lo creo, respondió Amy. Es demasiado regular, demasiado planificado. Esto suena más a algún tipo de marcador o identificador. El navegante Steve Johnson levantó la vista de sus cartas. Capitán, si seguimos esa señal, nos llevará hacia el sistema solar. Ahí es donde se encuentra la Tierra, el hogar original de los humanos. Tony había leído sobre la Tierra en sus clases de historia. Según los registros, había sido un hermoso mundo azul y verde con miles de millones de humanos viviendo en su superficie. Los humanos construyeron grandes ciudades allí y lo usaron como centro de su civilización antes de unirse a la sociedad galáctica. Pon rumbo al sistema de almas, ordenó Tony. Pero estén alerta. Si algo destruyó esas otras naves, podría seguir ahí fuera. A medida que la Starbound se adentraba más en el espacio humano, la tripulación comenzó a notar más señales de abandono. Pasaron varias estaciones espaciales que alguna vez fueron centros de comercio y viajes. Ahora estaban oscuras y silenciosas, flotando como fantasmas en el vacío. Sus luces estaban apagadas, sus sistemas de comunicación inoperantes. Su muelle de atraque está vacío. Es como si todos se hubieran ido al mismo tiempo, dijo Elena, estudiando las estaciones abandonadas. No hay señales de lucha ni destrucción. Los humanos simplemente hicieron sus maletas y se fueron a otro lugar. Ben descubrió algo más inquietante. Capitán, estoy leyendo señales de energía residual de estas estaciones. Llevan mucho tiempo abandonadas, pero algunos de sus sistemas seguían funcionando hasta hace poco. Alguien o algo las mantenía. El misterio se profundizaba a medida que se acercaban al sistema solar. Tony esperaba encontrar mundos muertos en el espacio vacío, pero los sensores de largo alcance empezaron a detectar algo inesperado. Había lecturas de energía provenientes de los planetas interiores, señales de actividad que sugerían que alguien aún vivía allí. Es imposible, dijo Elena, mirando sus instrumentos. Según nuestros registros, el sistema del alma fue evacuado junto con el resto del espacio humano. No debería haber nadie allí. Amy seguía monitoreando la extraña señal que habían estado siguiendo. Capitán, la señal se está intensificando. Definitivamente proviene de la Tierra. Tony miró la pantalla principal, donde el sistema del alma crecía lentamente. En algún lugar delante de ellos, en el legendario mundo natal de los humanos, algo los esperaba. No podía distinguir si era amigo o enemigo, humano o alienígena. Todas las estaciones, prepárense para cualquier cosa, anunció Tony a su tripulación. Estamos a punto de descubrir qué le sucedió realmente a los humanos, y algo me dice que no nos va a gustar la respuesta. El Starbound continuó su viaje hacia la Tierra, llevando a 12 especies diferentes hacia una verdad. Eso cambiaría todo lo que creían saber sobre sus vecinos desaparecidos. Tras ellos, los restos de naves destruidas les advertían de que algunos secretos estaban protegidos por fuerzas que escapaban a su comprensión. En la oscuridad del espacio, antiguos poderes se agitaban, observando con interés la flota que se acercaba y calculando si a estos visitantes se les permitiría partir con su nuevo conocimiento. El Starbound salió de la órbita de la luz con un obturador suave que recorrió el casco de la nave. El capitán Tony Miller se aferró a los brazos de su silla de mando mientras la pantalla principal parpadeaba y les mostraba el sistema de almas. Lo que vieron hizo que todos en el puente guardaran silencio. La Tierra flotaba en el espacio como una canica azul envuelta en hilos de plata. Pero algo iba terriblemente mal en el planeta. Donde deberían haber estado las manchas marrones y verdes de los continentes, la superficie estaba cubierta por una vasta red de estructuras cristalinas que pulsaban con una suave luz blanca. Las estructuras parecían crecer por la superficie del planeta,
como una especie de red viviente. «Dios mío», susurró la doctora Elena Rodríguez, mirando fijamente las lecturas de sus instrumentos. «¿Qué le pasó?» La teniente Amy Carter intentó escanear el planeta con su equipo de comunicación. «Capitán, estoy captando lecturas de energía masivas de la superficie. Estas no son luces normales de ciudad ni actividad industrial. Esto es algo completamente diferente». El doctor Carlos Wright, el físico de la flota, estudiaba los datos que pasaban por sus pantallas. Era un hombre alto y delgado que solía mantener la calma durante cualquier crisis. Pero ahora le temblaban las manos mientras trabajaba. «Capitán, esas estructuras en la superficie no están hechas de metal ni piedra. Son una especie de híbrido biomecánico, mitad tejido vivo, mitad tecnología avanzada». Tony sintió que se le secaba la boca. En todos sus años de exploración espacial, nunca había visto algo así. «¿Estás diciendo que esas cosas están vivas?» «No exactamente vivas», respondió Carlos. «Pero tampoco completamente artificiales. Parecen estar creciendo y cambiando, adaptándose a su entorno. Es como si alguien hubiera fusionado células vivas con computadoras avanzadas y creado algo nuevo». Los sensores de la nave detectaron movimiento en la superficie del planeta. Pequeños objetos se elevaban de las estructuras cristalinas y se dirigían hacia ellas a través del espacio. A medida que se acercaban, la tripulación pudo ver que estos objetos eran naves, pero no se parecían en nada a las naves humanas descritas en los registros históricos. «Naves llegando», anunció Steve Johnson desde la estación de navegación. «No están siguiendo ninguna. Patrones de vuelo que reconocemos. Se mueven de maneras que deberían ser imposibles según la física». Amy trabajaba frenéticamente en su estación de comunicaciones. «Capitán, intentan contactarnos. La señal llega en las frecuencias que usamos para comunicaciones de emergencia». «Comuníquelo», ordenó Tony. La voz que salió por los altavoces era humana, pero tenía algo extraño. Llevaba armónicos y sobretonos que las cuerdas vocales humanas normales no podían producir. «Nave no identificada, ha entrado. Espacio restringido. Indique su propósito». Tony activó el sistema de comunicación de la nave. «Soy el capitán Tony Miller de la Flota de Exploración del Consejo Galáctico. Estamos aquí para restablecer contacto con la civilización humana e investigar la desaparición de varias naves de exploración». Hubo una larga pausa antes de que la voz respondiera. «Permiso concedido para aterrizar. Siga las señales de guía hasta la plataforma de aterrizaje 7. Un representante le recibirá. No se desvíe de la ruta de vuelo asignada». Las extrañas naves humanas rodearon al astronauta y lo guiaron a través de la atmósfera terrestre. Al descender, la tripulación pudo observar mejor lo que le había sucedido al planeta. Las estructuras de cristal no solo cubrían la superficie. Habían reemplazado ciudades enteras. Donde antes estaban Nueva York, Londres y Tokio, ahora fluían formaciones de aspecto orgánico que parecían respirar y latir con vida propia. «Esto no es destrucción», dijo Elena, estudiando el paisaje transformado. «Esto es transformación. Alguien o algo ha reconstruido este mundo entero». La plataforma de aterrizaje era una zona plana rodeada de estructuras de cristal. Al aterrizar el astronauta, Tony seleccionó a un pequeño equipo para que saliera a recibir a sus anfitriones. Eligió a Elena, Carlos, Amy y 2 agentes de seguridad llamados Paul Davis y Nancy Green. El aire exterior era respirable, pero se sentía diferente de alguna manera. Había una extraña energía que les erizaba el vello de los brazos. Las estructuras de cristal a su alrededor zumbaban con un suave sonido musical que parecía provenir de todas partes a la vez. Una figura se acercó a ellos desde la estructura más cercana. A primera vista, parecía una mujer humana, pero al acercarse, pudieron ver que había cambiado radicalmente. Su piel tenía un ligero brillo metálico y sus ojos brillaban con una suave luz azul. Al moverse, parecía fluir en lugar de caminar. «Bienvenidos a la Tierra», dijo, con la misma voz que transmitía esas mismas armonías imposibles que habían escuchado en la radio. «Soy la comandante Ellen Brooks, actual administradora de estas instalaciones. Le pido disculpas por las circunstancias de su llegada». Tony dio un paso al frente, intentando mantener la voz firme. «Comandante Brooks, estamos aquí en nombre del Consejo Galáctico. Necesitamos entender qué sucedió con las colonias humanas y por qué su gente se retiró de la Sociedad Galáctica». Ellen lo miró con ojos que parecían ver mucho más de lo que deberían. «La respuesta a su pregunta es compleja, Capitán Miller.
Nos retiramos porque descubrimos una amenaza que ponía en peligro no solo a la humanidad, sino a todas las especies vivas de esta galaxia. ¿Qué tipo de amenaza?, preguntó Carlos. Dot. Ellen señaló las estructuras cristalinas que los rodeaban. Algo se aproxima, Dr. Wright. Algo que ya ha consumido docenas de galaxias más allá de la nuestra. Los llamamos los devoradores. Son más antiguos que cualquier civilización que conozcamos y nunca han sido derrotados. Amy sintió un escalofrío. ¿Cómo sabe de esta amenaza? Descubrimos evidencia de su llegada hace aproximadamente 150 años, explicó Ellen. Las estaciones de monitoreo del espacio profundo detectaron anomalías gravitacionales que sugerían objetos masivos moviéndose por el espacio intergaláctico. Cuando investigamos más, encontramos los restos de galaxias enteras que habían sido despojadas de toda vida. Elena observó el paisaje transformado. ¿Entonces hicieron todo esto para prepararse para la guerra? Ellen asintió con tristeza. Intentamos advertir a las otras especies, pero no nos escucharon. Pensaron que intentábamos dominarlas, reclamar superioridad sobre la civilización galáctica. Así que tomamos la decisión más difícil de la historia de la humanidad. Nos retiramos de la sociedad galáctica para transformarnos en algo capaz de luchar contra los devoradores. Tony miró fijamente a la mujer que una vez fue humana. ¿Transformarse en qué? En algo que pueda sobrevivir a lo que viene, respondió Ellen. La transformación no fue voluntaria, capitán. Fue necesaria. Sacrificamos nuestra humanidad individual para formar parte de algo más grande, algo que pudiera proteger toda la vida orgánica de la galaxia. Mientras hablaba, más humanos transformados emergieron de las estructuras de cristal. Cada uno se movía con la misma gracia fluida, y sus ojos tenían el mismo brillo azul. Ya no eran completamente humanos, pero también eran algo más que humanos. Los devoradores estarán aquí dentro de 5 años, continuó Ellen. Todas las especies de esta galaxia se enfrentarán a la extinción a menos que estemos listos para combatirlos. Llevamos más de 2 siglos preparándonos y estamos casi listos. El equipo de exploración permaneció en silencio, atónito, intentando procesar lo aprendido. Los humanos no habían abandonado la galaxia. Habían sacrificado todo lo que eran para convertirse en sus protectores. La comandante Ellen Brooks guió al equipo de exploración a través de los caminos de cristal que conectaban las extrañas estructuras que cubrían la superficie de la Tierra. Los humanos transformados se movían a su alrededor como fantasmas, con sus ojos brillantes observando a los visitantes con atención. La DRA. Elena Rodríguez no dejaba de mirar su escáner, intentando comprender lo que veía. Las lecturas son increíbles, le susurró Elena al capitán Tony Miller. Estos humanos no solo están mejorados con tecnología. Se han convertido en algo completamente nuevo. Su actividad cerebral muestra patrones nunca antes vistos. La DRA. Rachel Green, bióloga de la flota, se había unido al grupo de desembarco y estudiaba a los humanos transformados con creciente asombro y horror. Observó cómo 2 de ellos permanecían inmóviles durante varios minutos, con los ojos brillando aún más, y de repente se movían en perfecta coordinación, como si hubieran conversado sin hablar. Comandante Brooks, Rachel preguntó, ¿qué le pasó exactamente a su gente durante esta transformación? Ellen se detuvo y se giró hacia el grupo. Al hablar, su voz transmitía una tristeza que parecía resonar en lo más profundo de su ser. Renunciamos a nuestras mentes individuales. Dr. Green. Cada humano en la Tierra está ahora conectado con todos los demás a través de una conciencia compartida. Pensamos juntos, sentimos juntos y tomamos decisiones juntos. Tony sintió náuseas. ¿Quieres decir que perdiste tu identidad personal? No la perdiste, corrigió Ellen. Sacrificada. Elegimos formar parte de algo más grande porque era la única manera de desarrollar las capacidades que necesitábamos. Los devoradores no son solo otro enemigo, capitán. Son una fuerza que ha existido desde los inicios del universo. Consumen civilizaciones enteras, absorbiendo su conocimiento y sumándolo a su propio poder. Ellen los condujo a una enorme abertura en la estructura de cristal. Dentro, se encontraron en una vasta instalación subterránea que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Las paredes estaban cubiertas de pantallas que mostraban mapas estelares, diseños de armas e imágenes de batallas espaciales. Cientos de humanos transformados trabajaban en estaciones por toda la instalación, con movimientos perfectamente coordinados. Este es nuestro comando central, explicó Ellen. Desde aquí, monitoreamos cada parte de la galaxia. Conocemos cada especie, cada mundo, cada nave que viaja por el espacio.
Hemos estado observando y preparándonos para la guerra que se avecina. El doctor Carlos Wright observó las pantallas que mostraban diseños de armas que parecían desafiar las leyes de la física. Estas armas podrían destruir sistemas estelares enteros. ¿Cómo es posible? Hemos tenido más de 200 años para estudiar los restos de las galaxias que los devoradores han consumido, respondió Ellen. Hemos aprendido que las armas convencionales son inútiles contra ellos. Existen parcialmente fuera del espacio y el tiempo normales. Para combatirlos, tuvimos que desarrollar tecnología que funcionara con los mismos principios que ellos. Amy Carter observó una pantalla que mostraba la ubicación de las naves de exploración desaparecidas. ¿Qué pasó con las tripulaciones de esas naves? ¿Están muertas? La expresión de Ellen se entristeció aún más. No, teniente Carter. Están vivas, pero están en cámaras de estasis en las profundidades de estas instalaciones. No podíamos dejar que regresaran a sus mundos de origen y sembraran el pánico por lo que habían visto. La galaxia no está lista para escuchar la verdad sobre lo que se avecina. El mayor Kevin Scott, asesor militar del equipo de exploración, estudió las pantallas tácticas con interés profesional. ¿Nos están diciendo que se han estado preparando para una guerra basándose en predicciones? ¿Que han transformado a toda su especie porque creen que algo podría atacar? No, mayor Scott, respondió Ellen. Bueno, nuestros cálculos muestran que los devoradores llegarán al borde de nuestra galaxia en los próximos 5 años. Las perturbaciones gravitacionales causadas por su aproximación ya son detectables por nuestros sensores de espacio profundo. Los condujo a otra sección de las instalaciones donde se llevaban a cabo enormes proyectos de construcción. Humanos transformados trabajaban junto a máquinas para construir naves y armas que no se parecían a nada que el equipo de exploración hubiera visto jamás. Las naves parecían cambiar de forma mientras observaban, como si estuvieran vivas. Estas son nuestras plataformas de defensa, explicó Ellen. Existen parcialmente en el espacio normal y parcialmente en dimensiones superiores. Cuando lleguen los devoradores, estas naves podrán combatirlos en igualdad de condiciones. La DRA. Patricia Lewis, psicóloga de la flota, había estado observando en silencio a los humanos transformados. Comandante Brooks, ¿aún se considera humano? Ellen guardó silencio un largo momento antes de responder. Esa es una pregunta que nos hacemos todos los días, doctora. Lewis. Tenemos recuerdos, emociones y valores humanos. Pero ahora los experimentamos de forma diferente. Sentimos el dolor de cada humano en la Tierra cuando uno de nosotros resulta herido. Compartimos la alegría de cada humano cuando sucede algo bueno. Nos hemos convertido en algo que es a la vez más y menos de lo que éramos. Tony observó las increíbles instalaciones y a los humanos transformados que trabajaban en ellas. ¿Por qué no les contaron a las demás especies sobre esta amenaza? ¿Por qué lo mantuvieron en secreto? Lo intentamos, dijo Ellen con la voz cargada de arrepentimiento. 50 años antes de retirarnos de la Sociedad Galáctica, enviamos delegaciones a todas las civilizaciones importantes. Compartimos nuestras pruebas, nuestros cálculos, nuestros miedos, pero no nos creyeron. Algunos pensaron que intentábamos crear una falsa crisis para ganar poder político. Otros creyeron que planeábamos atacarlos y que estábamos creando una excusa para un aumento de poder militar. Amy pensó en el equipo de comunicación de la nave. ¿Y si trajéramos a otras especies para que vieran lo que han logrado? ¿No probaría eso que dicen la verdad? Ellen negó con la cabeza. El proceso de transformación es irreversible, teniente. Una vez que un ser se convierte en parte de nuestra conciencia colectiva, nunca puede volver a ser individual. No obligaremos a nadie a elegir hasta que los devoradores lleguen. El equipo de exploración pasó horas recorriendo las instalaciones, viendo armas capaces de destruir planetas, escudos capaces de proteger sistemas solares enteros y naves que existían en múltiples dimensiones simultáneamente. El alcance de los preparativos de la humanidad era abrumador. Hemos estado monitoreando las redes de comunicación galácticas, les dijo Ellen mientras se preparaban para partir. Conocemos las capacidades de cada especie, sus fortalezas y debilidades, sus recursos militares. No porque planeemos conquistarlas, sino porque necesitamos saber cómo protegerlas. Mientras caminaban de regreso a su nave, Elena hizo la pregunta que la había estado inquietando todo el día. Comandante, ¿qué pasará con el resto de la galaxia cuando lleguen los devoradores? ¿Qué pasará con todas las especies que decidan no transformarse? Ellen se detuvo y miró al cielo, donde estrellas alienígenas comenzaban a aparecer como el atardecer terrestre. Los protegeremos, doctor Rodríguez. Lucharemos por ellos,
Y si es necesario, moriremos por ellos. Eso es lo que hacen los humanos. Protegemos a quienes amamos, incluso si no entienden por qué lo hacemos. El equipo de exploración regresó a su nave en silencio, cada uno cargando con el peso de un conocimiento que lo cambiaría todo. Habían encontrado a sus vecinos desaparecidos, pero los humanos que encontraron ya no eran la especie que recordaban. Se habían convertido en algo mucho más peligroso y mucho más necesario de lo que nadie hubiera imaginado. El viaje de regreso a Harmony Prime duró 3 semanas, pero el capitán Tony Miller sintió que duró una eternidad. Su tripulación apenas habló durante el viaje. Cada persona estaba absorta en sus propios pensamientos sobre lo que había visto en la Tierra. La verdad sobre la transformación de la humanidad pesaba mucho en la mente de todos. La DRA. Rachel Green pasó la mayor parte del tiempo en la enfermería de la nave, analizando las muestras biológicas que les había proporcionado la comandante Ellen Brooks. Las muestras mostraban cómo el ADN humano había sido alterado y fusionado con componentes artificiales para crear algo que no era ni completamente orgánico ni completamente mecánico. «No entiendo cómo sobrevivieron al proceso», le dijo Rachel a Tony durante una de sus reuniones vespertinas. Los cambios en su estructura celular deberían haberlos matado instantáneamente. Pero de alguna manera encontraron la manera de fusionar tejido vivo con tecnología avanzada y crear algo nuevo. La teniente Amy Carter había estado intentando decodificar las señales de comunicación que habían grabado en la Tierra. Los humanos transformados se comunicaban utilizando frecuencias y patrones que las cuerdas vocales humanas normales no podían producir. «Es como si hubieran desarrollado su propio lenguaje», explicó. «Pueden compartir pensamientos y emociones complejas al instante a través de grandes distancias». La DRA. Elena Rodríguez estudiaba los diseños de armas y los sistemas defensivos que les habían mostrado los humanos. «La tecnología está cientos de años por delante de todo lo que tenemos». Dijo que habían aprendido a manipular el espacio y el tiempo. Si los devoradores son realmente tan poderosos como afirman los humanos, estas armas podrían ser lo único que pueda detenerlos. Al acercarse a Harmony Prime, Tony supo que se enfrentaba a la decisión más difícil de su carrera. ¿Debería contarle al Consejo Galáctico toda la verdad sobre lo que habían encontrado? ¿O debería mantener algunos detalles en secreto para evitar el pánico en toda la galaxia? La DRA. Patricia Lewis, psicóloga de la flota, había estado estudiando el comportamiento de los humanos transformados durante su visita. «Siguen siendo humanos en los aspectos que más importan», le dijo a Tony. «Demostraron compasión, tristeza y determinación para proteger a los demás, pero han pagado un precio terrible por sus habilidades. Han renunciado a su identidad individual para convertirse en algo más grande». La estación espacial Harmony Prime apareció en su pantalla como una estrella brillante en la oscuridad. Mientras, una vez atracados, Tony pudo ver docenas de naves alienígenas de todos los rincones de la galaxia. Pronto, representantes de todas estas especies descubrirían que sus vidas pacíficas estaban a punto de terminar para siempre. El almirante Rodríguez los esperaba en la plataforma de atraque, junto con miembros del Consejo Galáctico. El delegado Cepriano parecía impaciente y el embajador Borano, nervioso. Tony comprendió que el futuro de la civilización galáctica podría depender de cómo explicara lo que habían descubierto. «Capitán Miller», dijo el almirante Rodríguez mientras Tony descendía de su nave. «Su informe ya lleva 3 días de retraso. El Consejo exige respuestas sobre las flotas de exploración desaparecidas y el estado actual del espacio humano». Tony miró a los alienígenas reunidos, cada uno representando a miles de millones de seres de toda la galaxia. «Almirante, lo que tengo que decirle cambiará todo lo que creíamos saber sobre nuestro lugar en el universo». La sala del Consejo estaba repleta cuando Tony comenzó su presentación. Empezó con los hechos: las estaciones humanas abandonadas, las naves de exploración destruidas y las extrañas lecturas de energía de la Tierra. Luego les mostró imágenes del planeta transformado y de los seres que una vez fueron humanos. «Los humanos no se retiraron de la sociedad galáctica para abandonarnos», explicó Tony a la conmocionada audiencia. «Se retiraron para transformarse en nuestros protectores. Descubrieron evidencia de una antigua amenaza llamada los devoradores, seres que han consumido galaxias enteras y ahora se acercan a la nuestra». La sala del Consejo estalló en ruido mientras los delegados de diferentes especies discutían entre sí. Algunos se negaron a creer el informe de Tony, alegando que era imposible. Otros exigieron una acción militar inmediata contra los humanos transformados. Algunos preguntaron si la amenaza era real y qué se podía hacer para detenerla.
El doctor Carlos Wright presentó la evidencia científica que mostraba anomalías gravitacionales que respaldaban las afirmaciones de los humanos sobre el peligro inminente, y las matemáticas son claras. Le dijo al Consejo que algo masivo se está moviendo a través del espacio intergaláctico hacia nuestra galaxia. Según los cálculos humanos, llegará en 5 años. El delegado mordisqueador, una pequeña criatura peluda llamada Pip Anderson, levantó una patita. ¿Qué quieren los humanos de nosotros? ¿Nos piden que nos transformemos como ellos? Tony negó con la cabeza. No piden nada. Simplemente se preparan para defender la galaxia, les ayudemos o no. Pero nos ofrecieron una opción. Las especies que quieran unirse a su conciencia colectiva pueden hacerlo. Las que no, estarán protegidas en zonas seguras especiales durante la guerra y después de ella. Pregúntenle a la representante de Acuario, con las branquias revoloteando de ansiedad. ¿Qué le pasará a la galaxia si los humanos ganan? Prometieron volver a la normalidad, respondió Tony. Dijeron que reconstruirían lo destruido y permitirían que cada especie siguiera viviendo como quisiera. Pero también advirtieron que la galaxia que conocemos nunca volverá a ser la misma. El debate continuó durante horas. Algunos miembros del Consejo argumentaron que los humanos se habían convertido en una amenaza y que debían ser detenidos antes de que se volvieran más poderosos. Otros creían que la amenaza devoradora era real y que la galaxia necesitaba unirse para apoyar los preparativos de la humanidad. Finalmente, el anciano Marcus Witte, de la Autoridad Colonial Terrana, habló. Era un humano anciano que había vivido en mundos alienígenas cuando su especie se retiró de la sociedad galáctica. Conozco a los humanos de toda la vida, dijo con la voz quebrada por la edad. Pueden ser tercos, agresivos e incomprensibles. Pero cuando sus seres queridos están en peligro, no hay nada que no estén dispuestos a sacrificar para protegerlos. La votación fue reñida, pero el Consejo finalmente acordó enviar un mensaje a la Tierra. No interferirían con los preparativos de la humanidad, pero tampoco ayudarían activamente a menos que los devoradores aparecieran. Fue un compromiso que no satisfizo a nadie, pero evitó una crisis inmediata. Al terminar la sesión del Consejo, Tony regresó a sus aposentos, exhausto. A través de su ventana, pudo ver el intenso tráfico de naves alienígenas que se movían por el espacio. Sus tripulaciones desconocían que sus vidas pacíficas tenían fecha de caducidad. Amy Carter llamó a su puerta y entró cuando la llamó. Capitán, he estado monitoreando las frecuencias de comunicación que usan los humanos. Están transmitiendo un mensaje a todos los mundos habitados de la galaxia. ¿Qué dice? Preguntó Tony. Amy le entregó una traducción del mensaje. Era simple y directo. Seguimos siendo tus amigos. Seguimos siendo tus protectores. Hicimos esto porque te amamos. Cuando llegue la oscuridad, nos interpondremos entre ti y la aniquilación. Esta es nuestra promesa. Tony se sentó pesadamente en su silla y miró las estrellas. En algún lugar de la oscuridad, un antiguo mal se acercaba. Pero también en esa oscuridad, humanos transformados trabajaban incansablemente para construir una defensa que pudiera salvarlos a todos. La era de la inocencia era el fin, pero la era de los héroes había comenzado. Y la humanidad, en todas sus extrañas y nuevas formas, lideraría la lucha por la supervivencia. La galaxia estaba a punto de aprender que ninguna especie entra en el espacio humano porque los humanos se habían convertido en algo terrible y maravilloso. Los guardianes de toda la vida, la guerra por la galaxia aún no había comenzado, pero los defensores estaban listos. Y entonces, por primera vez desde que comenzó la crisis, Tony Miller se permitió abrigar la esperanza de que realmente ganarían.